Carl Gustav Jung, el sí mismo. Queremos ahora dirigir nuestra atención a la pregunta de si la incrementación de conocimiento determinada por el retiro de las proyecciones impersonales, es decir, por la integración de contenidos del inconsciente colectivo, ejerce algún influjo especial sobre la personalidad del yo. En verdad, cabría esperar un efecto considerable, ya que, como los contenidos integrados representan partes del sí mismo, su asimilación no solo acrecienta el ámbito del campo de conciencia, sino también y ante todo la significación del yo, especialmente cuando éste, según ocurre la mayoría de las veces, tiene una actitud acrítica frente al inconsciente. En este último caso, el yo queda fácilmente dominado y se identifica con los contenidos asimilados, así, por ejemplo, una conciencia masculina cae bajo el influjo del ánima y hasta llega a ser poseída por ella. Como ya he tratado en otro contexto las demás consecuencias de la integración de contenidos inconscientes, puedo ahorrarme la reiteración de los detalles. Solo quisiera mencionar que, cuantos más y más importantes contenidos del inconsciente son asimilados por el yo, tanto más se aproxima éste al sí mismo, aun cuando esta aproximación solo pueda ser asintótica. De ahí resulta, incuestionablemente, una inflación del yo, a menos que se produzca una separación crítica entre éste y las figuras del inconsciente. Tal discriminación, empero, solo tiene resultados prácticos cuando la crítica logra, por una parte, poner al yo límites razonables según la medida humana común, y, por otra, reconocer relativa autonomía y realidad, de orden psíquico, a las figuras del inconsciente, o sea al sí mismo, el ánima, el animus y la sombra. Una reducción psicologista de ellas es inoperante o no hace sino incrementar la inflación del yo, no se eliminan los hechos porque se los declare irreales, y el factor proyectante tiene una innegable realidad. Quien a pesar de eso llegue a negarlo, se identifica con él, lo que no solo es cuestionable sino directamente peligroso para el bienestar del individuo. Todo el que tiene que ver con casos así sabe qué riesgo de la vida puede correrse con la inflación del yo. Una escalera o un parquet encerado pueden ser suficientes para una caída mortal. Junto al motivo del casus ave alto hay otros, no menos desagradables, de índole psíquica y psicosomática, para reducir la inflación. Esta no puede interpretarse como un estado de arrogancia consciente. No siempre, ni con mucho, se trata de eso. En general uno no es directamente consciente de tal estado, sino que, en el mejor de los casos, puede inferir su existencia a partir de síntomas indirectos. Entre ellos está también nuestro modo de relación con el entorno inmediato. Pues la inflación agranda el punto ciego del ojo, y cuanto más somos asimilados por el factor proyectante tanto más aumenta nuestra inclinación a identificarnos con él. Un síntoma claro de ello es la propensión a no percibir ni tomar en cuenta las reacciones del entorno. Cabe considerar una catástrofe psíquica que el yo sea asimilado por el sí mismo. La imagen de la totalidad permanece en el inconsciente. Por lo tanto, participa por un lado de la naturaleza arcaica de éste, y, por otro, en cuanto está contenida en el inconsciente, participa del continuo espacio-temporal psicológicamente relativo que lo caracteriza. Ambas cualidades son numinosas, y por lo tanto ejercen un influjo irrestricto y determinante sobre la conciencia del yo, que está diferenciada, es decir, separada del inconsciente, y se encuentra además en un espacio y en un tiempo absolutos. Esto es para ella de vital necesidad. De modo que, si el yo cae por determinado lapso bajo el control de algún factor inconsciente, se perturba su adaptación y queda abierta la puerta para accidentes de toda clase. Es de máxima importancia anclar al yo en el mundo consciente y afianzar la conciencia por medio de una adaptación lo más precisa posible. Para ello son de gran valor, por el lado moral, ciertas virtudes, como la atención, el concienzudo esmero, la paciencia, etc., y, por el lado intelectual, la cuidadosa observación de la sintomatología del inconsciente y la autocrítica objetiva. Fácilmente puede ocurrir que la acentuación de la personalidad del yo y del mundo consciente asuma tal amplitud, que las figuras del inconsciente queden psicologizadas y por consiguiente el sí mismo asimilado al yo. Si bien este es el proceso inverso del antes descrito, su consecuencia es la misma, la inflación. En tal caso, debiera efectuarse una reducción del mundo consciente en beneficio de la realidad del inconsciente. En el caso anterior, hay que defender la realidad contra un estado onírico arcaico, eterno y ubicuo. En este otro, inversamente, debe concederse al sueño una esfera vital propia a expensas del mundo consciente. En el primero,
lo recomendable es aplicar todas las virtudes posibles. En el segundo, la arrogancia del yo solo puede ser sofocada por la derrota moral. Esto es necesario, porque si no nunca se alcanzará ese grado medio de modestia que es necesario para mantener un estado de equilibrio. No se trata, como podría suponerse, de un relajamiento de la moral misma, sino de un esfuerzo moral orientado en otra dirección. Quien, por ejemplo, no tiene suficiente esmero y diligencia, debe alcanzar un logro moral para satisfacer la condición exigida. Pero para quien, por su propio esfuerzo, está satisfactoriamente enraizado en el mundo, no es poca hazaña moral infligir a sus virtudes una derrota que en cierto sentido debilita su relación con el mundo y mengua su adaptación a él. Recordaré aquí al ahora canonizado hermano Klaus, que por la salvación de su alma dejó librada a sí misma a su mujer con su numerosa descendencia. Como los auténticos problemas morales solo empiezan, en conjunto y en detalle, más allá del código penal, su solución rara vez o nunca puede apoyarse en precedentes, ni mucho menos en mandamientos o prescripciones. Los verdaderos problemas surgen como conflicto de deberes. Quien es lo bastante humilde o lo bastante cómodo, puede llegar a decidir con ayuda de una autoridad externa. Pero quien confía en los demás tan poco como en sí mismo, nunca llegaría a una decisión si ésta no sobreviniera del modo que la legislación inglesa, common law, llama un act grados Fahrenheit God, acto de Dios. El Oxford Dictionary define el concepto de acto de Dios como operation grados Fahrenheit uncontrollable natural forces. Hay en todos estos casos una autoridad inconsciente que pone fin a la duda con la creación de un fait accompli. En último análisis, con aquellos que recurren a la decisión de una autoridad externa ocurre lo mismo, solo que en una forma velada. Se puede llamar a esta instancia la voluntad de Dios o una operación de fuerzas naturales, aunque por cierto no es psicológicamente indiferente como se la conciba. La interpretación racionalista, satisfactoria para la mentalidad moderna, de la autoridad interior como fuerzas naturales o como instintos, tiene la considerable desventaja de que la aparente decisión victoriosa del instinto lesiona la autoconciencia moral, y entonces uno se persuade muy de buen grado de que ha sido solamente una decisión razonable de la voluntad. El hombre civilizado tiene tanto temor al crimen laesae maiestatis humanae, que, siempre que puede, procede a colorear retrospectivamente los hechos de esa manera, para disimularse a sí mismo el sentimiento de una derrota moral. Se juega su orgullo, en la creencia en su dominio de sí y en la omnipotencia de su voluntad, así como en el desprecio hacia quienes se dejan arrollar por la pura naturaleza. En cambio, si se concibe la autoridad interior como voluntad de Dios, lo que implica que las fuerzas naturales son fuerzas que Dios gobierna, hay una ventaja para la autoconciencia, en cuanto que la decisión aparece entonces como un acto de obediencia y su resultado como un designio divino. Contra este modo de concebir se plantea la objeción, aparentemente justa, de que no solo es harto cómodo, sino además recubre la laxitud moral con el manto de la virtud. Este reproche, empero, solo está justificado cuando alguien esconde a sabiendas un bien parecer egoísta tras una hipócrita fachada de palabras. Sin embargo, estos casos no constituyen en modo alguno la regla, pues por lo común las tendencias instintivas se imponen en pro o en contra del interés subjetivo, con el consentimiento o sin el consentimiento de una autoridad externa. No es necesario que la autoridad interior sea previamente consultada, pues ella está presente a priori en la fuerza de las tendencias que se disputan la decisión. En esta lucha, el hombre nunca es espectador, sino que participa más o menos libremente, y trata de echar en la balanza el peso de su sentimiento de libertad moral. Y por cierto queda como cuestión abierta que hay de motivación causal, eventualmente inconsciente, en la decisión vivenciada como libre. Esta es quizá tanto un acto de Dios como una catástrofe natural. Tal cuestión me parece insoluble, porque las raíces del sentimiento de libertad moral son desconocidas, y sin embargo existen con seguridad, no menos que los instintos vivenciados como coercitivos. En resumidas cuentas, no solo es más ventajoso, sino también psicológicamente más correcto, explicarnos como voluntad de Dios las fuerzas naturales que aparecen en nosotros en forma de impulsos. Pues de ese modo nos encontramos acordes con el habitus de la vida psíquica ancestral, o sea, funcionamos entonces como ha funcionado el hombre de todos los tiempos y lugares. La existencia de tal habitus prueba que es existencialmente viable, pues, de no ser así, todos los que lo siguieron se hubiesen destruido, víctimas de la inadaptación. En cambio, manteniéndose en acuerdo con él, se tiene una razonable expectativa de vida. Si una concepción habitual garantiza esto,
entonces no solo no hay ningún fundamento para juzgarla incorrecta, sino que, al contrario, hay todos los motivos para considerarla como correcta o verdadera, ello en sentido psicológico. Las verdades psicológicas no son evidencias metafísicas, sino más bien modos habituales del pensar, el sentir y el obrar, que la experiencia muestra como adecuados y conducentes. Cuando digo que los impulsos que encontramos en nosotros han de entenderse como voluntad de Dios, quiero poner de relieve que no deben considerarse deseos o voliciones arbitrarios, sino datos absolutos, con los cuales uno debe, por así decirlo, aprender a manejarse correctamente. La voluntad solo en parte puede prevalecer sobre ellos, puede reprimirlos quizá, pero no modificarlos esencialmente, y lo reprimido puede reaparecer en otro punto, cambiado de figura pero cargado ahora de resentimiento, lo cual convierte en enemigo lo que era en sí un inofensivo impulso natural. Quisiera también que el concepto Dios en voluntad de Dios no se entendiera en sentido cristiano, sino más bien en el sentido que entendía Diótima al decir, el Eros, querido Sócrates, es un demonio poderoso. Un término griego daimon, o daimonion, expresa la idea de un poder que viene al hombre desde afuera, con efecto determinante, lo mismo que el de la providencia o el destino. La decisión ética queda reservada al hombre, pero éste debe saber sobre qué decide y qué es lo que hace, si obedece, no por eso sigue pura y simplemente su buen parecer, si rechaza, con ello no frustra pura y simplemente una invención suya propia. El punto de vista puramente biológico o científico natural no es recomendable en psicología, en la medida en que es principalmente solo de orden intelectual. Que lo sea no constituye en sí ninguna desventaja, pues el método científico natural se ha mostrado de excepcional valor heurístico en la investigación psicológica. Pero el intelecto no capta el fenómeno psíquico en totalidad, pues este no consiste solamente en significado sino también en valor, el cual se sustenta en la intensidad del sentir concomitante. Hacen falta, pues, por lo menos las dos funciones racionales para trazar un esquema suficientemente aproximado de un contenido psíquico. Así, pues, si al tratar sobre contenidos psíquicos se toma en cuenta no solo el juicio intelectual sino también el juicio de valor, resulta necesariamente no solo una imagen más completa del contenido que fuere, sino además la ubicación que él mismo tiene en la jerarquía de los contenidos psíquicos en general. El valor del sentir constituye un criterio esencialísimo, del cual la psicología no puede prescindir, pues él determina en gran medida el papel que desempeñará en la economía de la psique el contenido así afectivamente acentuado. En efecto, el valor afectivo es una suerte de medidor de la intensidad de una representación, y la intensidad, a su vez, expresa la tensión energética, el potencial de aquella. Por ejemplo, la sombra tiene por lo general valor afectivo marcadamente negativo, en cambio el anima, lo mismo que el animus, lo tienen más bien positivo. Mientras que la sombra va acompañada mayormente por tonalidades afectivas netas y determinables, el anima y el animas muestran, al contrario, cualidades afectivas más difíciles de definir, se vivencian comúnmente como entidades fascinantes o luminosas. Muy a menudo estos arquetipos están envueltos en una atmósfera de extrema sensitividad, intocabilidad, secreto, celosa intimidad y hasta de un como carácter absoluto, un bedintate. En tales cualidades se expresa la relativa autonomía de ambas figuras. En cuanto a su jerarquía afectiva, el animus y el anima están con respecto a la sombra aproximadamente como está con respecto a la conciencia del yo. A la conciencia corresponde aparentemente la mayor intensidad afectiva, en todo caso, ella logra, siquiera temporariamente, por medio de un no desdeñable expendio de energía, reprimir a la sombra. Pero si, por cualquier motivo, logra dominio el inconsciente, entonces se acrecienta de modo proporcional el valor de la sombra, etc., y la escala de valores, por así decirlo, se invierte. Lo que estaba más distante de la conciencia de vigilia y parecía inconsciente asume, por así decirlo, una figura amenazante, y el valor afectivo se incrementa según este orden ascendente, conciencia del yo, sombra, anima, sí mismo. Esta inversión del puesto de la conciencia despierta ocurre por lo regular en el tránsito de la vigilia al sueño, en el cual lo que mayormente aparece es precisamente aquello que durante el día permanece inconsciente. Todo abaisement d'un idea mental determina una relativa inversión de los valores. Hablo aquí de la acentuación afectiva subjetiva, sometida de modo más o menos periódico al cambio recién descrito. Pero hay también valores objetivos, fundados en un consenso general, como por ejemplo valores morales, estéticos y religiosos,
o sea ideas generalmente reconocidas o representaciones colectivas afectivamente acentuadas, las representaciones colectivas de Levi-Bruhl. 8. Las acentuaciones afectivas o sus magnitudes de valor son fácilmente determinables por el tipo y el número de las constelaciones o de los trastornos sintomáticos que producen. Los ideales colectivos a menudo no tienen acentuación afectiva subjetiva, pero su valor afectivo no se pierde por ello. De modo que éste no puede reconocerse por síntomas subjetivos, pero sí, de un lado, por los atributos de valor asignados a tales representaciones colectivas, y, del otro, por un simbolismo característico, enteramente aparte del efecto sugestivo. El problema tiene un aspecto práctico, por cuanto puede fácilmente suceder que una idea colectiva, importante en sí, aparezca representada en el sueño, por falta de acentuación afectiva subjetiva, solo por un atributo subordinado, por ejemplo un dios representado por su atributo teriomorfo, o, a la inversa, que la idea esté privada en la conciencia de la acentuación afectiva que propiamente le corresponde, de manera que deba ser restituida a su contexto arquetípico, operación de que se ocupan por lo regular poetas y profetas. Así, por ejemplo, Hölderlin, en su Himno a la Libertad, restituye este concepto, superficializado por el uso y el abuso, a su esplendor originario, desde que con su brazo me rescató del polvo late por ella el corazón con denuedo y beatitud, encendida por sus divinos besos, aún siento arder la cálida mejilla. Hace el mágico acento de su boca aún más noble el sentido que inaugura. Oíd, oh, espíritus, las nuevas de mi diosa, oíd a la soberana y rendidle homenaje. Se comprende sin dificultad que aquí la idea está restituida a su estado originario de figura dramática, la clara figura del ánima que arrancada al peso de la tierra y a la tiranía de los sentidos, muestra, en función de Psicopompo, el camino hacia los campos elíseos. El primer caso mencionado, en que la idea colectiva está representada en el sueño por uno de sus aspectos desapacibles, podría ser, en verdad, el más frecuente. La diosa aparece como una gata negra, y la divinidad misma como lapis exilis, piedra menguada. Para la interpretación se requieren ciertos conocimientos que tienen que ver menos con la zoología o la mineralogía que con los hechos de un consenso universal acerca de los objetos en cuestión. Estos aspectos mitológicos de las cosas están siempre ahí, aun cuando en el caso dado permanezcan inconscientes. Por ejemplo, cuando uno no tiene presente que el verde es el color de la vitalidad y la esperanza, porque en ese momento está pensando en si ha de pintar de verde o de blanco el portoncillo del jardín, el aspecto simbólico del verde está ahí, sin embargo, como un sobreentendido inconsciente. Así, lo que para la vida del inconsciente es de importancia máxima ocupa en la conciencia el último lugar en la escala de valores, y viceversa. Ya la figura de la sombra pertenece al campo de los esquemas insustanciales, y ni hablar del animus o el anima, que en general solo parecen presentarse en forma de proyecciones sobre el prójimo. El sí mismo está enteramente sustraído a la esfera personal, aparece, en todo caso, solo como mitologema religioso, y sus símbolos oscilan entre lo más alto y lo más bajo. Quien se identifica con la mitad diurna de su existencia psíquica considerará nulos y vanos sus sueños nocturnos, aunque tan larga es la noche como el día y todo lo consciente tiene en el inconsciente, como es notorio, su fundamento, en el arraiga y en él vuelve a extinguirse cada noche. Además, la psicopatología sabe con suficiente seguridad qué influjo puede ejercer el inconsciente sobre la conciencia, y por eso le presta una atención que al ego a menudo le parece poco menos que incomprensible. Se sabe que lo que de día es pequeño es grande de noche, y viceversa, y por lo tanto que junto a lo pequeño diurno está siempre ahí lo grande nocturno, aunque invisible. Este saber es condición indispensable para toda integración, o sea que un contenido solo puede ser exintegrado cuando su aspecto doble se ha hecho consciente, y no solo está intelectualmente captado, sino además, correspondientemente, se comprende su valor afectivo, pero intelecto y sentir a duras penas se dejan conjugar, pues, por definición, se rechazan mutuamente. A quien se identifica con un punto de vista intelectual, el sentir se le enfrenta en la figura del anima, eventualmente de modo hostil, y, a la inversa, un animus intelectual toma por asalto al punto de vista del sentir. Por lo tanto, quien intente lograr la hazaña de una realización no solo intelectual sino acorde con el sentir también, debe, bien que mal, dirimir posiciones con el animus o el anima, para preparar los caminos hacia una unidad superior, una coniunctio oppositorum. Y esto constituye un prerequisito indispensable para alcanzar la totalidad. Aunque la totalidad no parece ser,
en primera instancia, sino un concepto abstracto, lo mismo que el animus y el anima, tiene carácter empírico en cuanto que se halla anticipada en la psique por símbolos espontáneos o autónomos. Estos son los símbolos de la cuaternidad y del mandola, que aparecen no solo en los sueños de hombres modernos, carentes de toda noción acerca de ellos, sino también en monumentos históricos de muchos pueblos y épocas. Su significación como símbolos de la unidad y la totalidad está suficientemente corroborada tanto histórica como psicológico-empíricamente. Lo que empieza por aparecérsenos como un concepto abstracto representa en realidad algo empíricamente existente, que anuncia de modo espontáneo su presencia a priori. Por lo tanto, la totalidad constituye un factor objetivo, que se presenta al sujeto de manera autónoma la mismo animus o el anima, y, así como estos tienen una posición jerárquica más alta que la sombra, así la totalidad asume una posición y valor superiores a los de la psiquigia. Esta parece representar por lo menos una parte esencial, si no algo como las dos mitades, de la totalidad, la pareja regia hermano-hermana, o sea esa tensión de opuestos de la que, como símbolo de la unidad, nace el niño divino. Unidad y totalidad se sitúan en el nivel más alto de la escala objetiva de valores, pues sus símbolos ya no se pueden diferenciar de la imago Dei. Todos los asertos sobre la imagen de Dios valen, pues, sin más para los símbolos empíricos de la totalidad. La experiencia enseña que los mandalas individuales son símbolos de orden, los cuales, por eso, aparecen en los pacientes principalmente en periodos de desorientación o de reorientación psíquica. Expulsan y exorcizan, como un círculo mágico, a las fuerzas anárquicas del mundo de tiniebla y construyen o generan un orden que transforma al caos en un cosmos. El mandala se presenta a la conciencia primero como algo puniforme, de escasa entidad, y por lo común se requiere un trabajo largo y a fondo y la integración de muchas proyecciones antes de que se capte de un modo aproximadamente completo el alcance del símbolo. Esta captación, si hubiera de ser únicamente intelectual, podría alcanzarse por cierto sin dificultad, pues las aserciones universalmente difundidas acerca del Dios que está en nosotros y por sobre nosotros, acerca de Cristo y el cuerpo místico, acerca del Atman personal y suprapersonal, etc., son formulaciones que el intelecto filosófico domina con facilidad. De ahí suelen hacer la ilusión de que se alcanza con ello la posesión de la cosa. Pero así no se ha obtenido nada sino el nombre, al cual, verdades, está inmemorialmente adherido el prejuicio de que represente mágicamente la cosa misma, de manera que baste enunciar el nombre para que la cosa esté ahí. Por cierto, en el curso de los siglos el entendimiento ha tenido oportunidades de sobra para advertir la inanidad de tal prejuicio, lo cual no impide, sin embargo, que aún hoy se tome como plenamente válida una mera posesión intelectual. Ahora bien, precisamente la experiencia psicológica muestra, con toda la claridad deseable, que la concepción intelectual de un objeto no genera sino un concepto del mismo, y que éste no significa más que un nombre, un flatus vocis. Son como piedrecillas para llevar la cuenta, por cierto fáciles de manipular, y que pasan fácilmente de mano en mano porque ningún valor sustancial les es intrínseco. Suenan pero no tienen nada, y, aunque sirven para designar una tarea y obligación de lo más arduo, a nada obligan. Ciertamente, el intelecto, en su terreno propio, es de incontestable utilidad, pero más allá de este, o sea cuando intenta manejar valores, es un gran ilusionista y embaucador. Se puede, al parecer, tratar algunas ciencias con solo el intelecto, pero no la psicología, cuyo objeto presenta un aspecto más de los dos representados por la percepción sensorial y por el pensamiento, la función de valor, el sentir, es un factor integrante de la orientación consciente, y por lo tanto no puede faltar en un juicio psicológico más o menos completo, porque, si no, resultaría incompleto el modelo propuesto para el proceso real. Todo proceso psíquico tiene como propiedad inherente el valor, o sea la tonalidad afectiva. Esta indica hasta qué punto el sujeto es afectado por el proceso, o sea cuán importante o significativo es para él, naturalmente, en la medida en que ese proceso alcanza el nivel de la conciencia. Por medio del afecto el sujeto queda participativamente involucrado y llega a sentir todo el peso de la realidad. La diferencia corresponde, pues, aproximadamente, a la que existe entre la descripción de una enfermedad grave que uno lee en un libro y la enfermedad real que uno padece. Psicológicamente, uno no posee nada sino lo que puede serle objeto de experiencia real. Una comprensión meramente intelectual significa, pues, demasiado poco, pues solo se sabe el objeto de palabra, pero no se lo conoce sustancialmente,
desde adentro. Son más de las que podría esperarse las personas que temen al inconsciente. Tienen ya temor a la propia sombra, si se llega al anima o al animus, ese temor se convierte en terror pánico. De hecho, la psiquiatría representa esos contenidos psíquicos que irrumpen en la conciencia en la psicosis, y, del modo más claro, en las formas paranoides de la esquizofrenia. La sola superación de ese miedo significa eventualmente una hazaña moral de magnitud nada común, y sin embargo no es la única condición que debe cumplirse para encaminarse hacia la experiencia efectiva del sí mismo. La sombra, la psiquiatría y el sí mismo son factores psíquicos, de los cuales solo sobre la base de una experiencia más o menos completa es posible formarse una imagen suficientemente adecuada. Así como esos conceptos han surgido de la vivencia de la realidad, así también solo por experiencia pueden esclarecerse. Una crítica filosófica los encontrará totalmente objetables, mientras no haya tomado en cuenta previamente que se trata de hechos, y que en este caso lo que se llama concepto no significa otra cosa que una definición o descripción abreviada de los mismos. Tal crítica puede afectar tan poco al objeto como podría la crítica de un zoólogo afectar a la existencia del ornitorrinco. No se trata del concepto, este no es sino una palabra, una piedrecita para calcular, y por eso solo tiene sentido y aplicabilidad en cuanto representa una suma de experiencias, las cuales, lamentablemente, no tengo posibilidad de transmitir al público lector. En algunas publicaciones he intentado exponer, valiéndome de material casuístico, la índole de tales experiencias así como el método que permite obtenerlas. Cuando quiera se aplique efectivamente mi método, se corroborarán mis datos de hecho. Ya en tiempos de Galileo se podían ver las lunas de Júpiter con solo tomarse la molestia de utilizar su telescopio. Fuera de los límites señalados al psicólogo por su especialidad, esas figuras arquetípicas son comprensibles para todos aquellos que poseen conocimientos de mitología comparada. No les es difícil reconocer en la sombra al representante adverso del oscuro mundo subterráneo, cuya figura tiene rasgos universales. La psiquiatría es inmediatamente interpretable como el modelo psíquico de todas las parejas divinas. El sí mismo, por último, se muestra, a través de sus propiedades empíricas, como el eidos o idea de todas las representaciones de unidad o de totalidad supremas, según se dan notablemente en todos los sistemas monoteístas o monistas. Considero importante este paralelismo, en cuanto por él se logra referir ciertas representaciones dichas metafísicas, que han perdido su fundamento empírico natural, a un acontecer psíquico vivo y universa in ente presente, con lo cual recobran su sentido propio y originario. Vuelve así a establecerse una conexión entre aquellos contenidos proyectados que se formularon como concepciones metafísicas y el yo. Infortunadamente, como ya hemos dicho, la presencia de conceptos metafísicos y la creencia en ellos no opera en modo alguno la presentificación de su contenido u objeto mismo, y, si bien no ha de considerarse imposible la coincidencia de la concepción con la realidad en la forma de un estado psíquico particular, un estado de gracia, el sujeto no puede obtenerla a voluntad. Una vez que los conceptos metafísicos han perdido su capacidad de rememorar y evocar la experiencia originaria, entonces ya no solo se han vuelto inútiles sino que se muestran como auténticos obstáculos en el camino hacia un desarrollo ulterior. Así se adhiere uno a posesiones que a su tiempo significaron riqueza, y cuanto más inefectivas, insignificantes y desvitalizadas se tornan, tanto más se aferra uno a ellas. Uno se aferra, naturalmente, solo a ideas estériles, pues las ideas vivientes tienen contenidos y riqueza bastantes para que no haya motivos de querer aferrarse. Así, en el curso de los tiempos, lo que tiene plena significación se vuelve contrasentido. Tal es, por desgracia, el destino de las representaciones metafísicas. Hoy la cuestión es en realidad qué se quiere expresar con tales ideas. El público, en la medida en que no ha vuelto simplemente las espaldas a la tradición, hace tiempo que no aspira ya a oír el mensaje sino más bien a percibir cuál es su sentido. Ya las meras palabras que suenan desde el púlpito resultan incomprensibles y claman por explicación, ¿cómo es que nos ha liberado la muerte de Cristo, cuando nadie se siente liberado? ¿Cómo es eso de que Cristo es hombre y Dios, y qué significa tal cosa? ¿Cómo es eso de la Trinidad, y el parto virginal, y la consumición del cuerpo y la sangre, etcétera, etcétera? ¿En qué desesperada relación está ese mundo de conceptos con el de la existencia cotidiana, cuya realidad sensorial las ciencias naturales abarcan con máxima amplitud? Por lo menos 16 de las 24 horas vivimos exclusivamente en este mundo, y las 8 restantes se pasan en un estado predominantemente inconsciente.
cuando o donde ocurre algo que recuerde, así sea de la manera más remota, cosas como ángeles, comidas milagrosas, glorificaciones, resurrección de muertos, etc. Por eso fue ya un verdadero descubrimiento encontrar que, dentro del inconsciente estado de dormir, ocurren intervalos llamados sueños y que en ellos pueden observarse escenas considerablemente semejantes a motivos del mito. Los mitos son relatos maravillosos y tratan inclusive sobre todas esas cosas que muy a menudo son también objetos de fe. En el mundo de la conciencia cotidiana apenas hay nada semejante, es decir, hasta 1933, por así decirlo, solo se encontraban enfermos mentales que estuviesen en posesión de fragmentos mitológicos vivientes. Después de esa fecha, el mundo de los héroes y los monstruos se expandió como un fuego devastador por naciones enteras, con lo que quedó demostrado que el mito y su mundo peculiar aún en los siglos de la razón y de las luces nada habían perdido de su vitalidad. Si los conceptos metafísicos no ejercen ya fascinación hoy en día, eso no se debe ciertamente a que de algún modo falte lo originario y primitivo en el alma europea, sino única y exclusivamente a que los que hasta entonces eran símbolos no expresan ya más aquello que ahora pide la palabra desde el inconsciente, como resultado de los muchos siglos de desarrollo de la conciencia cristiana. Es un verdadero antimimon pneuma, un espíritu de contrahechura, de arrogancia, histeria, confusión mental, amoralidad criminal y empecinamiento doctrinario, generador de chapucería espiritual, arte de pacotilla, tartamudeos filosóficos y utopías fraudulentas, bueno todo para echar al voleo como pasto al hombre masa de hoy. Así aparece el espíritu poscristiano.